¡Despierta! ¡Despierta!, le dije entre lágrimas y gritos. Me dolía verle no levantarse desde hacía ya mucho tiempo. Yo era uno de los muchos hijos que tenía. ¡Despierta! ¡Despierta!, volví a decirle mientras la sacudía violentamente, pero tampoco así logré despertarla. Lo único que conseguí fue que se enfadara y me lanzara un gruñido amenazante. Pensé salir corriendo y abandonarla, pero me dolía dejarla. Además recordaba que en algunos momentos había sabido ser una gran madre. Recordaba cuando se ponía el delantal y servía a todos, cuando lavaba nuestros pies y nos hacía sentir hermanos, cuando enfermos o molidos por la dureza de la vida, ungía y curaba nuestras heridas, cuando al volver de la calle, sucios y malolientes, nos abrazaba y nos cubría de besos. Así le había enseñado su padre. Y así comenzó a hacerlo durante un tiempo a pesar de que era criticada y perseguida. Pero todo empezó a cambiar cuando conoció a aquel hombre, a ese tal Constantino. Fue él el que la hizo cambiar de vida. La adormeció con sus halagos y la vistió como él vestía. Muy pronto cambió el delantal por los terciopelos. Ya no quería servir sino ser servida. Revestida de púrpura y lino fino, banqueteaba espléndidamente cada día, y coronada con diademas de oro y plata olvidó la sencillez de sus orígenes. Se hizo pedante y arrogante, y aunque algunos de sus hijos le advertían de sus desvíos, ella terminaba haciendo oídos sordos y argumentando que su padre así es como la hubiera querido. Dejó de comportarse como mamá y se comportó como madrastra. Recuerdo cómo fue silenciando, castigando y expulsando de la casa a algunos de sus hijos que le querían hacer ver sus errores, o que simplemente ya no pensaban como ella. Los corrió sin amor ni remordimiento alguno de casa. Pasaron los años, engordó, se puso obesa, y aunque todavía era joven se veía avejentada. Se echó a comer, a tomar y a dormir en cama. Parecía drogada, anestesiada. Un día, al verla en ese estado, su hijo Juan decidió abrir las puertas y ventanas para que le diera un poco de sol y viento fresco, pues aquello permanecía en la penumbra. El sol y el viento entraron llenando de vida la casa. Muchos nos llenamos de alegría y nos levantamos y comenzamos a cantar fuertemente. Pero algunos de nuestros hermanos, hechos a la nueva imagen de nuestra madre, se levantaron como zombies y entre gritos, amenazas y manotazos volvieron a cerrar ventanas y puertas. Odiaban la luz, odiaban la vida. Así volvimos a vivir o sobrevivir durante mucho tiempo, en la oscuridad, la penumbra, en lo rancio, en medio de telarañas y polvo. Intentábamos movernos y no podíamos. Añorábamos aquel momento de luz que aquel Juan, a quien apodábamos el 23, había logrado introducir en la casa. Muchos deseábamos un momento nuevamente como ese, pero se nos hacía imposible. Algunas veces los hijos más pequeños intentábamos abrir las ventanas y las puertas, pero eran demasiado grandes y nosotros demasiado débiles. A veces solo conseguíamos abrir una pequeña rendija y lograr que por ahí se colara un poco de luz y viento. Pero en cuanto uno de nuestros hermanos, los zombies, que era como los llamábamos, se percataba de lo que estábamos haciendo, allá iban, y otra vez, entre gritos y manotazos, azotaban las puertas y ventanas. Nos reprendían y decían que así estábamos bien, que adentro nada tenía que cambiar, que nada necesitábamos de afuera. Nos asomábamos por entre las gruesas y oscuras cortinas y lográbamos ver las fiestas y la alegría con que vivían afuera. Escuchábamos canciones y melodías hermosas. Teníamos ganas de salir de ese mundo, de conocerlo, de explorarlo, de vivirlo. Pero siempre nuestros hermanos mayores, los zombies, nos decían que lo de fuera era una amenaza, un peligro, que quien salía se perdía. Intentaban llenarnos de miedo. Sin embargo, mientras ellos dormían, nos acercábamos a las ventanas o puertas y dejábamos que entrara un poco de luz y viento, y eso nos hacía sentir un poco vivos. Cuando creíamos que todo estaba perdido, se levantó un hombre ya entrado en años, que muchas veces con nosotros se acercaba a la ventana.
Se llamaba Mario, pero le gustaba que le llamaran Francisco. Es que conocía la historia de un hombre que había tenido ese nombre. Conocía la historia y la contaba de manera muy bonita. Esa historia le fascinaba igual que a nosotros, que seguido le pedíamos que nos la contara. Soñaba con ser como aquel Francisco y nos pedía que así le llamáramos. Algunos le decíamos Paco, otros Pancho y otros más, incluso Panchito. Panchito se armó de valor y coraje. Se abrió paso entre los zombis y comenzó a abrir las puertas y ventanas. Nuestros hermanos los zombies, vestidos de un negro atemorizante, se despertaron y comenzaron a murmurar entre ellos y buscar la forma de acabarlo. Pero Panchito no se detuvo. ¡Panchito! ¡Acá hay otra ventana cerrada!, le gritábamos, señalándole dónde se encontraban. Él comenzó a organizar grupos que le llamaba comisiones para buscar llaves, romper chapas y candados. Quería que entrara luz y aire en todos los rincones de la casa. Nuestra casa estaba llena de puertas y ventanas cerradas. Nosotros intentábamos despertar y entusiasmar a muchos hermanos que seguían dormidos. ¡Mamá, mamá, despierta!, gritaban los hijos más pequeños. ¡Mamá, mamá, despierta!, le gritaban sacudiéndola como había hecho yo alguna vez cuando era joven. Mamá parecía, perdónenme la palabra, un elefante enfermo, incapaz del movimiento, incapaz de levantarse. ¡Vamos a levantarla!, dijimos todos. Y mientras Francisco seguía abriendo puertas y ventanas, nosotros intentábamos hacer que mamá se levantara. Les pido que me perdonen. Sí, les pido que me perdonen. Pero este cuento no tiene final. Se sigue escribiendo en el día a día, pero ahora se escribe con letras de esperanza. Mamá puede levantarse. Mamá puede disfrutar de la vida. Puede ser verdaderamente esa madre. Sueño con el día en que mamá se quite sus diademas de oro y plata. Con el día en que vuelva a vestirse como siempre se había vestido. Que vuelva a abrazarnos y cubrirnos de besos. Que dé la bienvenida a los hijos que echó a la calle. Y que vuelva a cogerlos entre nosotros. Así es la iglesia que sueño. Verdadera madre. Verdadera hermana. Sí, así es la iglesia que sueño.